¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, contanos de qué se trata básicamente. Supimos de esta convocatoria, entendemos que estuvieron hablando con propietarios, con la gente que alquila, bueno, referentes del gobierno neuquino, por supuesto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Qué objetivos tienen? Bueno, el monitor de alquileres es un espacio creado y que se va a coordinar desde el Ministerio de Gobierno de la provincia. El objetivo en principio es poder generar un sistema integrado de datos, de información, tanto dentro de las dependencias del Estado, con también datos del sector privado, y también producir datos. De hecho, estamos preparando una encuesta para lanzarla la semana que viene, con respecto, a ingresos, precios de alquileres, nivel de endeudamiento. La idea es poder, a partir de la semana que viene, tener la encuesta, lanzarla para tener también datos y todo eso en una mesa que armamos el miércoles pasado, que ya se puso en marcha el monitor de alquileres, con representantes del sector inmobiliario, de propietarios, inquilinos, el CONICET, estuvo presente la FUC, la Federación Universitaria de Comahue, es decir, los estudiantes universitarios, encargados de edificios, parte del equipo técnico del Ministerio de Gobierno, Protección al Consumidor, que Protección al Consumidor está dentro del Ministerio, y también es la órbita, digamos, natural, por decirlo de alguna manera, donde también hay muchos reclamos y debería tener herramientas también para el tema de alquileres. Todo eso, en principio, para sistematizar todos estos datos, tener un diagnóstico de la situación y, lógicamente, proponer herramientas, políticas públicas con respecto al acceso a la vivienda por alquiler, ¿no? Un tema complejo que cada vez se va agravando más, ¿no? En un contexto de desregulación, con las características que tiene Neuquén, que lo hemos conversado en muchas oportunidades también, Claro. En base al esquema, ¿no?, de regionalización, donde hay situaciones muy graves en San Martín de los Andes, Villa Langostura, Pehuen, Luminé, producto de tener poca oferta, el turismo. Nosotros acá en Neuquén capital con precios exorbitantes, Claro. producto también, ¿no?, obviamente, el fenómeno vaca muerta. Todo eso tiene una complejidad enorme. Hay distintos puntos de vista, hay distintos intereses, pero sí hay un consenso en principio con todos los sectores que están involucrados de buscar alternativas para abordar una problemática que es real. Claro. Y que es bastante grave, ¿no? Y que es de las problemáticas estructurales históricas de Neuquén, ¿no? El acceso a vivienda y también con el mercado inmobiliario y las particularidades que le imprime la situación neuquina, que bien seguramente, o sea, conoces en mucho detalle, Federico. ¿Qué se hace con esa información? ¿Con ese relevamiento, con esa foto? ¿Se plantea el Estado neuquino alguna política de intervención, digo, en el sistema de alquileres? Uno entiende que lo más desde el rol del Estado, o lo que viene siendo el rol del Estado, es algunos estímulos para la construcción o planes de vivienda en sí directamente, ¿no? Con parte del presupuesto, pero ¿se ve también esa posibilidad del Estado neuquino como un regulador de precios? La iniciativa es importante y además haber puesto en agenda del gobierno provincial el tema de alquileres es interesante, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los gobiernos provinciales, intendencia, digamos, el Estado en sus distintos niveles, hoy prácticamente en tema de políticas públicas con respecto al alquiler, son muy pocos casos, ¿no? Digamos, a nivel nacional. Sí, esto se ve en otros lugares, en Europa, en otros países, ¿no? Porque digamos, es un tema que está en agenda no solamente provincial y nacional, sino a escala global. Claro. Entonces ya es un comienzo interesante, importante, y que poder buscar información y tener información de primera mano y producir datos también, porque es un tema que es complejo en términos también de datos y de información. Sí. Entonces, creo que es un comienzo y que lógicamente el objetivo tiene que ser proponer tanto al Ejecutivo como al ámbito legislativo herramientas, propuestas que creemos que pueden ser varias, ¿no? Varias medidas concretas. Por un lado,
el tema de amortiguar el impacto de los alquileres en las familias, y por otro lado, también buscar, en base a los intereses de los propietarios, que, bueno, plantean algún tipo de incentivo, de beneficios. Obviamente que cuando se pone todo sobre la mesa, uno se da cuenta que, por ejemplo, el sector de los propietarios no es lo mismo quien puede tener 1, 2, 3 viviendas al alquiler, claro, que quien tiene 50 viviendas al alquiler o 100. Claro, que un holding inmobiliario, claro. Exacto, en el sector inmobiliario incluso plantearon también que ven un desfasaje, ¿no?, en los precios, no hay criterios, y que ven también esta situación de que muchos no pueden afrontar el pago del alquiler, entonces hay situaciones muy conflictivas. Claro, se está dando un poco eso del contexto particular neuquino y la cuestión macroeconómica o económica nacional, ¿no? Con marcos regulatorios también sancionados en el último tiempo, la liberación del mercado, básicamente, en buena medida, es obrando una capa sobre la otra, ¿no? Y dando ese resultado. Datos que se conozcan de Neuquén respecto de, a veces hablamos con cooperativas, hemos hablado con vos en varias oportunidades, como para poner un indicador, un número de gente o el dato más fiable, ¿cuál sería en ese sentido, de gente que alquila en la provincia? Y, por ejemplo, el censo, el 21% a nivel provincial, alrededor del 29%, por ejemplo, en Villa Langostura, digamos, con esto que te decía, que muchos acceden lógicamente a la vivienda por alquiler. Sí. Una comparativa de los censos, por ejemplo, que hay cada vez más inquilinos, menos propietarios con mayor concentración. Una encuesta de la Federación de Inquilinos con tema de endeudamiento, que dio a nivel nacional que el 60% tiene algún tipo de deuda con respecto al alquiler o alimentos, y también en términos de ingreso total del hogar, alrededor del 40% se destina solamente al alquiler. Está el compromiso en 15 días de volver a reunirnos para también volcar datos que tenga el sector inmobiliario, de propietario, el sector privado, lo que te decía de las dependencias del Estado, ¿no? Claro. Ver de qué manera todo eso lo podemos sistematizar. La gente del CONICET tiene investigaciones sobre, por ejemplo, vulnerabilidad inquilina, que es una dimensión que estudian, una categoría, y tienen también un mapeo de la provincia, y esto que ellos le llaman mapas de calor o zonas donde está la concentración urbana, con mayor porcentaje de vulnerabilidad inquilina, donde cruzan datos de los ingresos con los costos de los alquileres. Ellos se comprometieron a esto también, trabajarlo con un equipo técnico de programadores, todo eso, de alguna manera sistematizarlo, tener los datos lo serios, que sean fidedignos, y construir un diagnóstico para proponer herramientas, como te decía. Está claro. Federico, ¿y cómo va a funcionar este monitor, digamos? ¿Va a tener un ámbito de funcionamiento, de reuniones periódicas? ¿Cuál es la hoja de ruta, digamos? ¿Cómo funciona? Sí, reuniones periódicas con todos estos sectores que te nombré, que puede ser que podamos ampliar. Está también una representante de los administradores de consorcio, y quizás algún sector más, también otras dependencias o áreas de la provincia que podamos cruzar información. Se va a lanzar la encuesta la semana que viene, y una agenda de trabajo también que planteamos, por ejemplo, con los legisladores, proponer esto que te decían para el Ejecutivo, y también en el ámbito legislativo qué herramientas o qué propuestas se podrían. Se está dando un proceso, hablamos de lo que tenemos más cerca la mayoría de las veces, o de lo que conocemos, y estamos acá en la ciudad de Neuquén y vemos y hablamos con funcionarios municipales de la provincia que nos dicen, y obviamente lo que vemos, como decía recién, ¿no? Ese vértigo de crecimiento, de construcciones, particularmente en la ciudad de Neuquén,
atravesando un proceso histórico en ese sentido, digamos, con edificios que irrumpen en una esquina en cuestión de un puñado de meses, decenas de inversores en lista de espera para recibir esas autorizaciones, porque lo otro que hay también es el colapso de servicios. En algún punto la presión en algunos puntos de la ciudad se está sintiendo en el funcionamiento de estos servicios, y al mismo tiempo, bueno, la brecha de acceso a esos alquileres, ¿no? Se está dando ese proceso también, digo, de inversores fuertes que direccionan esas inversiones a un segmento de la población con capacidad de pago, o hasta como resguardo económico en algunos casos, y bueno, la brecha cada vez más gruesa, más distante de acceso a ese tipo de viviendas. ¿Se ve ese proceso en Neuquén? Sí, totalmente. Se ven cada vez más edificios que están en construcción y que, como decís vos, no todos pueden acceder, que en muchas ocasiones tiene que ver más con una concentración, ¿no? Especulación, que esto se veía o se ve fuerte en realidad en las ciudades más grandes, ¿no? Córdoba, claro. Rosario, Capital Federal, sí se ve en Neuquén, y es otro factor a toda esta complejidad que tenemos, que decimos que Neuquén, bueno, precios exorbitantes con respecto a esto de vaca muerta, de empresas petroleras que pagan alquileres que son muy altos, sumado a esta cuestión de edificios de lujo vacíos, sumado a la desregulación, sumado a que tampoco hay hoy órganos específicos que atiendan el tema. Bueno, todo eso termina generando que se agrave cada vez más la situación. Claro. Con contratos que se hacen por 6 meses, por un año, al estar derogada la ley de alquileres, ajustes que se hacen trimestrales, acumulativos, base a la inflación o al ICL, o en el mejor de los casos, no sé, el IPC, pero que las familias no pueden afrontar el pago de esos aumentos, el nivel de endeudamiento. Bueno, todo eso genera, ¿no?, lógicamente, una situación muy complicada. Claro. Y que, hay un ordenamiento por parte de la provincia o abordar temas, por ejemplo, el alquiler temporario que se votó en la legislatura y que se va a instrumentar, que es importante para ordenar. Después la cuestión del recupero de las cuotas, de la vivienda, más algunos proyectos que hay de articulaciones con sindicatos, mutuales, cooperativas, con algunos con respecto al acceso a la tierra y a la vivienda, sumado al tema de créditos y demás. Todo eso hace a la política, ¿no?, de vivienda, pero bueno, en el caso concreto y específico del monitor tiene que ver con los alquileres, que es lo más interesante, ¿no?, que sí se cruza o se pueden cruzar con datos respecto a quienes acceden a la vivienda o tienen la posibilidad de acceder o al crédito, digamos, a construir. Claro. Pero la lógica es, valga la redundancia, con respecto a los alquileres. Eso es lo más interesante porque tiene que ver con herramientas y políticas respecto al alquiler. Está clarísimo, está clarísimo. Entendemos que puede ir por ahí el camino, ¿no? Claro, claro. Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo.